Okay, good afternoon, everyone. I hope you're doing super great. And I'm so happy and so thrilled to start this new class with you, Jess. We're going to be seeing each other for this English 3 class. So we better get ready to receive all this knowledge this period or this term. Y bueno, nada, bienvenidos nuevamente a este nuevo periodo, sí, tercer periodo en el cual vamos a estar viendo en este espacio la asignatura de Inglés 3. Y bueno, nada, bienvenidos. Les voy entonces a compartir lo que es la pantalla para que ustedes puedan visualizar bien el contenido que vamos a estar viendo este periodo. Bien, como les decía, primero que nada, welcome class, sí, bienvenidos todos. Vamos a estar viendo de por sí todo el contenido que se refiere al primer inglés que vamos a estar viendo, que sería inglés 3, ¿sí? English 3. Me presento. My name is Mr. Kender Meneses. Yes, you can refer to me as a teacher, as Mr. Kender, whatever you want, but always using these respect ways of calling the teacher. Yes, so welcome again. Antes de continuar, pues sí quisiera como que estuviéramos viendo, bueno, echándole un vistazo a lo que va a ser el plan de actividades y de evaluación de este periodo, ¿sí? Vamos a estar teniendo 4 unidades, por lo cual vamos a estar teniendo también 4 evaluaciones. Acá están bien descritas los contenidos, los temas que vamos a estar viendo, las fechas que están comprendidas las semanas de evaluación y también la herramienta por la cual vamos a estar evaluando digamos, el contenido, sus habilidades en cuanto a, a estos contenidos, ¿sí? Tenemos en el primer módulo, en la primera unidad, sí, tenemos Cognates and Compound Nouns, que es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Tenemos la fecha comprendida desde este lunes 25 hasta el domingo 1 de octubre, ¿sí? En el cual ustedes van a poder hacer esta entrega. La evaluación o herramienta que vamos a estar utilizando en este módulo va a ser un recording, es decir, va a ser una grabación de voz, ¿sí? Meramente grabación de voz, por lo cual pues les voy a estar evaluando criterios meramente de speaking, van a ser criterios de habla, ¿ok? Entonces, recording va a tener un 25% de ponderación. Si se dan cuenta, cada prueba tiene un 25%, pero bueno, entonces para que tengan en cuenta que esta va a ser la primera evaluación de la unidad. A medida que vayamos avanzando con los módulos, yo les voy a ir hablando un poco del contenido, la herramienta y pues cualquier duda que ustedes puedan tener en ese momento. Si se dan cuenta, también tenemos un espacio de nivelación. Eh, La nivelación pues ya se hace al final del periodo, teniendo en cuenta que ustedes no pudieron presentar, digamos, una asignación o teniendo en cuenta de que ustedes no están conformes con la calificación que obtuvieron, pues ustedes pueden hacer una nivelación, repetir no la misma prueba, sería otra prueba, pero ustedes tendrían el chance de poder recuperar esa. Por eso acá el contenido puse all units, porque eso va a depender también de qué unidad fue la que usted no pudo presentar. Entonces, pues allí tengamos en cuenta que son todas las unidades a considerarse de acuerdo a la falta. Y sería por medio de un test, ¿sí? Un cuestionario de lleno y pues esa nota pues va a estar pendiente de acuerdo al 25% de alguna de esas. La ponderación siempre va a ser 100%, pero para que tengan en cuenta y por si tienen esa duda. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos continuar con lo que son las recomendaciones. Les voy a dar simplemente recomendaciones básicas, como por ejemplo que ustedes estén muy atentos de lo que va a ser el aula virtual, que sucede mucho que si están pendientes digamos, las evaluaciones, de los contenidos y eso, pero muchas veces no se dan el chance de ver las clases pregrabadas. Esto es indispensable porque acá yo no solamente
hablo sobre el contenido, sino también les hablo de la prueba que van a tener, de cómo les serviría, de qué es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no solamente estar al pendiente de lo que es el aula virtual y las evaluaciones, sino también de lo que es la clase pregrabada. Ustedes tienen esa herramienta ahí, súper útil, ustedes la pueden ver las veces que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a evaluar y luego pueden ustedes empezar de la mejor manera. Una segunda recomendación es que si pueden participar de manera activa en las clases, pues eso también tiene, digamos, buena presencia en lo que es la calificación, quizá de las habilidades que yo les puedo ver en el desarrollo de la clase. Sí, yo puedo ver que ustedes tienen como mayores habilidades al momento de comprensión o mayores habilidades al momento de producción, sí, de que ustedes intenten hablar y lo hagan y les salga muy bien. Bueno, todo eso también tiene una calificación, no es como que solamente se va a evaluar lo que está en el aula virtual. Recomendaciones, pues bueno. No me gusta lo que son las entregas plagiadas. De hecho, eso se considera como algo que es ilegal. Entonces, prefiero como que ustedes entreguen una producción honesta, ¿sí? Algo de ustedes, algo que ustedes realmente pueden hacer, porque los temas que vamos a ver en este módulo al menos son bastante básicos. Entonces, pues bueno, es algo que necesito evaluarles que sea propio. Y bueno, recomendaciones de por sí que se comprometan a hacer este proceso de educación-aprendizaje como más humano, que ustedes puedan el aula virtual, digamos, actualizarla, foto de perfil, sus datos, que yo sepa quiénes son ustedes y que ustedes sepan quién soy yo, ¿sí? Y bueno, nada, teniendo en cuenta esto, pues podemos continuar con lo que serían los temas de la unidad, ¿sí? Tenemos solamente dos temas, como les decía, son temas básicos. Tenemos los cognates y los compound nouns. Me parece que esto es primordial que lo empecemos a hablar porque pues es vocabulario. Son palabras que primero que nada tenemos que entender para luego ir descubriendo un poco más de lo que es el idioma y cómo podemos alcanzarlo de manera holística, ¿sí? Tenemos entonces los cognates y los compound nouns. Si ustedes tienen alguna idea ya previa de qué es lo que son los cognates, también tenemos los false cognates, ¿sí? Y o si tienen alguna idea de lo que son compound nouns, pues vamos a estar hablando sobre eso. Sin embargo, pues yo voy a especificarles ahorita por lo menos lo que es a cognate, ¿sí? Vamos a irlo desglosando. So, a cognate, what is it? ¿Qué será un cognate o un cognado en español? Decimos que un cognado es una palabra similar en un idioma materno, ¿sí? Por ejemplo, el español, que es mi idioma materno, eh, con un idioma objetivo, vamos a poner el ejemplo del inglés, ¿sí? Mi idioma materno es el español y el idioma objetivo es el inglés, que es el que yo estoy estudiando. Vamos a encontrar muchísimas palabras que son similares. Puede ser que sean similares en la manera en la que la escuchamos, ¿sí? De forma auditiva, puede que sean similares en la forma en la que la escribimos, quizás no mucho la forma en la que la pronunciamos, pero al fin y al cabo van a ser palabras similares. ¿Qué sucede con estas palabras o estos cognados? Como les comentaba, sus similitudes son de ortografía, de pronunciación y muchas veces de significado. También vamos a tener oportunidades en las que va a ser tanto de ortografía como de pronunciación como de significado, pero son casos o sea, son muy pocos los casos en los que eh, puedan coincidir en todas estas cualidades, ¿sí? ¿Cómo surge un cognado? Bueno, esto surge a través de préstamos lingüísticos. ¿Pero qué será un préstamo lingüístico? Decimos que esto es una palabra, un morfema o una expresión de un idioma que es adoptada por otro idioma. Sabemos que el español no es el único idioma que existe, no es el único idioma que tiene millones de años. Existe también lo que forman parte de las lenguas romances, que es el italiano, sí, el francés. También tenemos el inglés, tenemos el alemán.
que son otra categoría de idiomas. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que existen muchos idiomas en el mundo, también tenemos que tener en cuenta de que hay un punto en el que los idiomas han estado coincidiendo. En este caso, a eso le vamos a llamar los cognados, ¿sí? Que son palabras que son similares, pero quizá no signifique lo mismo. Entonces, un préstamo lingüístico es ese punto en el que un idioma materno adopta una palabra de otro idioma. Un ejemplo de esto puede ser palabras como feedback, ¿sí? Feedback es una retroalimentación, es algo que una persona, pues digamos, te da en cuanto a consejo con respecto a algo. Bueno, feedback es una palabra del inglés que nosotros hemos adoptado. Eso sería un préstamo lingüístico. La forma traducida de esa palabra sería retroalimentación, como les decía. Y así hay muchos más ejemplos de préstamos lingüísticos. Decimos que un préstamo lingüístico a menudo es el resultado de la influencia cultural, sí, de los habitantes del primer idioma sobre el segundo idioma. Lo mismo sucede también en Estados Unidos con muchas palabras que son prestadas del español. Bueno, no solamente sucede para nosotros, sino sucede para muchas personas en diferentes partes del mundo que hablan diferentes idiomas. ¿Ok? Entonces, un préstamo lingüístico tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de los cognados. Vamos a ver entonces qué son los cognados. Si decimos que son palabras que son similares, las podemos partir en varias categorías. Solamente vamos a prestar atención a lo que son true cognates y false cognates. Decimos que un true cognate se deletrea igual o son muy parecidos, pero se pronuncian de manera diferente dependiendo del idioma. Tenemos los ejemplos claros que son actor y actor en English, ¿sí? Admirable en Spanish, admirable en English. Si se dan cuenta, son muy similares y de hecho pueden sonar un poco parecidas también. Tenemos en español agenda, en English sería agenda, alcohol, alcohol, altar y altar. De esa manera podemos identificar los que son true cognates, ¿sí? Son verdaderos cognados, es decir, son palabras que tienen el mismo significado entre las dos palabras. O sea, yo ya sé que actor. Yo sé que es digamos, es una profesión y significa lo mismo que actor in English, que sería la misma profesión de un intérprete, ¿sí? Una persona que actúa. Entonces, true cognate se deletrea igual o muy parecido, pero se pronuncia de manera diferente dependiendo del idioma. Sin embargo, el significado es el mismo. Otro ejemplo que tenemos acá es doctor. En inglés sería doctor. Ambas palabras significan igual y de hecho se deletrean muy parecido, idéntico. Tenemos ejemplos como tomato, en Spanish sería tomate, color, en English, en español sería color, zebra, en English, en español sería cebra, ocean, en English, en español sería océano. Igual son true cognates y suenan un poco distinto, pero se escriben y significan exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos los true cognates, ahora es momento de hablar de los false cognates, ¿sí? A diferencia de los true cognates, pues es todo lo contrario. Son palabras que se escriben igual o similar, pero tienen un significado completamente diferente. De hecho, los false cognates son conocidos como falsos amigos, ¿sí? False friends. Es decir, que creemos que son una cosa, pero al final terminan engañándonos y significan es otra cosa, ¿sí? Por eso pueden transgiversar lo que estamos diciendo, causando potencialmente una gran confusión. Es muy común. Si no te ha pasado todavía que te has confundido con un false cognate o un false friends, en algún momento de tu vida te va a pasar porque es la manera en la que construimos un segundo idioma, ¿sí? Basándonos en el que ya conocemos y cometiendo errores. En este caso tenemos SOAP, que, o sea, de entrada se parece mucho a lo que sería sopa, ¿sí? SOAP,
sopa, pero en realidad significa jabón. Por eso lo consideramos un false cognate. También tenemos la palabra exit, que sería salida. De hecho, es muy famosa por estos comerciales que hacen sobre aprender inglés, ¿sí? Que dicen exit, éxito. Este es un vivo ejemplo de lo que es un false cognate y de cómo nos puede transgiversar el significado de una palabra. Realmente exit en español sería salida, ¿sí? Se escriben muy diferentes, pero pues el significado de cada una es el que considera. Y luego tenemos carpet, que lo podemos confundir con carpeta, sí, es muy parecido, nos falta solamente la A, pero carpet realmente significa alfombra, ¿ok? Carpet, alfombra, exit, salida, soap, jabón. Entonces, tenemos los falsos cognados, que son palabras que se escriben similar, pero no significan lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque nos pueden cambiar todo el contexto y, digamos, todo el discurso de lo que queremos hablar. Como les digo, es muy común que cometamos estos errores con estos false friends, pero lo importante es identificarlos, ¿sí? De entrada, identificarlos y saber que son un significado diferente. Otra palabra que les puedo compartir por acá sería realize en inglés, ¿sí? Realize, que la podemos, bueno, se confunde muchísimo. Si supieran la cantidad de veces que me la han confundido, la gente piensa que realize significa en español realizar y es muy, muy diferente. Realize realmente significa darse cuenta de algo, ¿sí? Yo puedo decir, I realize about her age. Y estaría diciendo, yo me di cuenta de su edad, no, yo realicé sobre su edad. No, no tiene ni sentido. Por eso es que tenemos que estar súper atentos de este tipo de palabras. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? De falsos cognados. Tenemos policy, que en realidad sería o significaría en español política y no policía en español. Policía en inglés sería en tal caso police, police, no policy. También tenemos por otro lado gracious, que es una persona cortés, y tenemos gracioso en español, que sería funny in English. O sea, si se dan cuenta, acá tenemos de una vez el significado en inglés y en español. Les decía previamente soap, la podemos confundir con sopa, pero realmente soap es jabón y sopa en inglés sería soup. Luego tenemos el ejemplo de parade. Parade sería un desfile, ¿sí? Mientras que pared, que lo podemos confundir fácilmente, en inglés sería wall, sería una pared. Luego tenemos mayor, que sería en inglés un alcalde, y tenemos mayor en español, que sería en inglés being bigger or being older, sí, ser mayor o ser más alto que alguien. Entonces, mayor y mayor, muy diferentes. Luego tenemos el ejemplo de assist, que sería ayudar, assist. Y luego tenemos asistir, que sería to attend, es decir, asistir a algún sitio, a una reunión, a una conferencia, etcétera. Es muy diferente. Entonces ya tenemos claro de lo que serían los cognates. Son simplemente palabras que comparten similitudes desde, podemos decir, del español y el inglés. Sí, son palabras que pueden verse igual y significar lo mismo en ambos idiomas o pueden verse igual y significar algo totalmente diferente en el idioma. Eso lo vamos a aprender a identificar a medida que vayamos aprendiendo más vocabulario, más palabras y todo lo demás. Bien, ya cubierto toda esta parte, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar. Saben que existe un foro, eh, por lo menos yo dejé un foro de bienvenida para que ustedes puedan escribir alguna duda. eh, También se puedan presentar, puedan escribir lo que ustedes quieran. Es un espacio libre, simplemente hay que darle ese uso, ¿sí? Y también pueden comunicarse conmigo por medio del chat privado. Yo siempre voy a estar allí atento de responderle eh, lo más rápido posible, ¿sí? As soon as possible. Bien, una vez que ya hablamos de cognates, ¿sí? Estábamos hablando que después íbamos a ver lo que serían los compound nouns.
que son los sustantivos compuestos. Es decir, que noun es un sustantivo. Para eso voy entonces a definirlo, ¿sí? Vamos a ir desglosando poco a poco para ir luego armando the big picture. Entonces, a noun, what is it? ¿Qué será un noun? Decimos que un sustantivo es una palabra que representa a una persona, a una cosa, un concepto o un lugar. Tal cual lo que conocemos como sustantivo en español. Puede ser un nombre propio, ¿sí? Puede ser María. María sería un sustantivo. Si yo en vez de decir María, yo digo la amiga, sería también una persona, es decir, cuenta como un sustantivo. Si yo, por ejemplo, quiero hablar de alguna cosa, por ejemplo, las nubes. Las nubes también son sustantivos. Quizás no son personas, pero cuentan de algo que es, digamos, un objetivo del cual yo voy a estar hablando, ¿sí? Eso de por sí es un sustantivo. Entendamos un sustantivo como algo que representa a una persona, una cosa, concepto o un lugar. Y punto. ¿Ok? But a compound noun, ¿qué será un compound noun? Ya que sabemos que un noun es un sustantivo, un compound noun es un sustantivo compuesto. Es decir, que no solamente es una palabra, sino pueden ser dos palabras o más. ¿Sí? De hecho, acá nos dice, un compound noun es un sustantivo que se compone de dos o más palabras diferentes. No tiene que ser exactamente la misma palabra, pueden ser diferentes y me van a dar un significado totalmente diferente al que tienen, digamos, esas palabras por separado. Veámoslo mejor con un ejemplo, ¿sí? Acá les voy a desglosar los tres tipos de compound nouns, ¿sí? De sustantivos compuestos. Tenemos spaced or open compound nouns, ¿sí? Que tienen un espacio entre las dos palabras que forman el sustantivo compuesto. Como por ejemplo, yo digo baseball me significa una cosa y bat me significa otra. Sí, tengo béisbol y tengo bate. Si yo digo béisbol bat, me está conformando un sustantivo compuesto y me está dando el significado que es un bate de béisbol. Estoy usando dos palabras para identificar una sola cosa, ¿sí? También tenemos el ejemplo de fast food. Fast es rápido y food es comida. Si yo lo junto, fast food sería comida chatarra, ¿sí? Comida rápida, como la conocemos. También tenemos flower y tenemos shop. Tenemos flor y tenemos tienda. Si la juntamos, decimos flower shop, sería la tienda de flores. De esta manera yo creo sustantivos compuestos, ¿sí? Baseball bat, fast food, flower shop. Estos son los tipos de compound nouns que son space or open, es decir, que son dos palabras que no se escriben juntas, pero sí se ponen una al lado de la otra y significan algo diferente. Luego tenemos el tipo de compound noun que es hyphenated, ¿sí? Es decir, las dos palabras se separan con el uso de un guión. A diferencia de las space or open, acá están separadas por un espacio. Acá en vez de poner un espacio, lo que vamos a poner es un guión. Exacto. Tenemos de ejemplo by product, ¿sí? Por producto. También tenemos mother-in-law. Si se dan cuenta, es un compound noun que está compuesto ya de tres palabras. Mother, madre, and y law significaría ley, ¿sí? O derecho. En ese caso, sería mother-in-law, sería como la madrastra. Es algo muy diferente. Y finalmente tenemos passerby, que sería alguien que pasa, sí, un pasante. Entonces tenemos estas palabras que, como les digo, son compound nouns, pero se separan por un guión entre palabras. Por ejemplo, mother-in-law es un ejemplo bastante claro. Tiene dos guiones y son tres palabras. Es decir, es un sustantivo compuesto, en este caso, hyphenated. Y luego tenemos los compound nouns close or solid, ¿sí? Que son cerrados o sólidos, que son las dos palabras que no se separan ni las une un guión. Usualmente se consideran una sola palabra. Es decir,
Estas dos palabras se unen y forman una sola. Ya no sería sustantivos formados por dos o más palabras, sino sería uno solo, pero que fácilmente podemos identificar que son dos palabras que se unen. Entre estos ejemplos tenemos sunflower, ¿sí? Que sería un girasol, no sería una flor de sol, porque sun, sol, flower, flor, sino que sunflower ya me da un significado diferente, que sería en este caso lo que son los girasoles. Luego tenemos classroom, es una sola palabra que me identifica un salón de clases. Yo uní class y room, clase y habitación, y digo salón de clases, classroom. Luego tenemos rainfall, que sería rain, lluvia, y fall, caer. Rainfall sería, en este caso, esa es una palabra que la podemos usar como cascada, ¿sí? Ya significa algo totalmente diferente. También la podemos comprender como el hecho de que llueva, ¿sí? De que llueve muy fuerte, como la acción de eso. Bueno, en este caso pues sería un compound noun, ¿sí? Es una palabra que hemos compuesto. Tenemos acá este ejemplo, ¿sí? Como mucho más fácil de lo que son esas palabras close. Compound nouns close, tenemos por este lado house y tenemos por este lado wife. Si lo juntamos y hacemos un compound noun sería housewife, que sería ama de casa, no esposa de casa, ¿sí? De esta manera puede cambiar mucho el significado de las palabras. Luego tenemos moon, luna, y light, que sería luz. Si la juntamos sería moonlight, que sería la luz que refleja la luna, ¿sí? O luz de luna, como le podemos llegar a decir, moonlight. Por otro lado tenemos también tooth, ¿sí? Que sería diente, y brush, que sería ya una brocha, un pincel, de acuerdo al cómo luce el material, ¿sí? Pero si decimos toothbrush, junto sería un cepillo de dientes. Ya me cambia todo. Y luego tenemos water y tenemos melon, que es una fruta, ¿sí? Agua y un melón. Si lo juntamos, watermelon sería una sandía o sería una patilla, como le solemos decir en Venezuela. Y bueno, básicamente este es el contenido de hoy. Para finalizar, les quería compartir esta frase que me pareció bastante adecuada, ya que estamos iniciando este nuevo periodo, sí, estamos iniciando esta nueva asignatura, Inglés 3. Eh, Me pareció bastante acertada de parte de Oprah Winfrey, sorry. She says, I want every day to be a fresh start on expanding what is possible. Es decir, quiero que cada día sea un inicio fresco en expandirme o en crecer en lo que es posible, ¿sí? Muchas de las cosas que nos planteamos o que queremos en la vida pueden llegar a ser posibles, solamente depende de nosotros llegar a eso y poder lograrlo, ¿sí? Entonces, pues, qué mejor manera de verlo como un inicio fresco para poder empezar a crecer, ya sea como profesionales, ya sea en el idioma o ya sea como personas civiles, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si se dan cuenta, en el espacio del aula virtual, ustedes se van a conseguir con lo que es la primera asignación que yo les hablaba, ¿sí? Que es grabar una nota de voz. Tiene un valor de 25% y abre a partir de la otra semana, ¿sí? Del próximo lunes. Allí ustedes van a ver qué es lo que tienen que hacer. Tienen que seguir atentamente las recomendaciones. Como les comentaba, pues ustedes tienen el espacio del foro libre para que me hagan este tipo de preguntas, para que aclaremos antes de hacer la actividad. Créanme que yo con mucho gusto voy a estarles guiando. De hecho, por eso soy el facilitador de esta asignatura. Y bueno, nada, les deseo el mayor de los éxitos en este periodo, que les vaya muy bien en esta primera asignación y en las siguientes. Y bueno, nada, estoy para servirles. Un gusto. Again, my name is Mr. Kender Meneses, and I hope to see you soon for the next class. Goodbye. See you later.